Muchas gracias, Juan, y muchas gracias también al resto del equipo y a todos los y las congresistas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Irene Sánchez San José y hoy hablaré de una nueva metodología de enseñanza y aprendizaje para universitarios y de sus implicaciones emocionales. Hablaremos de las emociones y los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los antecedentes de las emociones que se dan en el contexto académico, de las características de esta nueva metodología de enseñanza y aprendizaje y de los resultados que esperamos conseguir con ella. Generalmente, en el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, le hemos dado mucho más peso a lo cognitivo frente a lo emocional. Sin embargo, las emociones son de gran importancia en los contextos de enseñanza y aprendizaje. Están muy presentes y además están relacionadas con variables de gran importancia en estos contextos que están a su vez relacionadas con el aprendizaje, como pueden ser, por ejemplo, la atención, la memoria o la resolución de problemas. Nuestros estudios parten de la constatación de la presencia de aburrimiento, que es una emoción académica, entre la población universitaria. Este aburrimiento tiene, como hemos visto antes, una relación con otras variables de mucha importancia en los contextos de enseñanza y aprendizaje, en el contexto universitario en este caso. En concreto, el aburrimiento está relacionado con una menor atención, con una menor motivación y, en última instancia, con un menor rendimiento. En la bibliografía científica nacional e internacional que hemos consultado, hemos encontrado que se proponen como antecedentes de las emociones académicas dos variables. Por un lado tenemos el control percibido. ¿A qué nos referimos con este control percibido? Nos referimos a la percepción de cuánto puedo influir en la situación y en su resultado. Por ejemplo, en una situación académica prototípica durante una clase, cuánto realmente yo puedo influir en el transcurso de esa clase, o en una situación de examen, cuánto control tengo realmente, cuánto mi desempeño va a influir sobre la nota, que en este caso sería el resultado del examen. El control percibido en este caso puede estar relacionado con variables como la dificultad, si es la esperable o si es demasiado difícil o demasiado fácil, el ritmo, si una clase, por ejemplo, es sencilla de seguir o si se va demasiado rápido, quizá si estamos pasando demasiado tiempo en un mismo concepto, y sobre la posibilidad de decidir o de influir de cierta manera. Por ejemplo, en esta situación que decíamos antes de una clase, si yo levanto la mano y propongo un tema o digo que no he entendido algo, si realmente eso va a tener un impacto y vamos a poder volver sobre ese tema que no he entendido, vamos a poder desarrollar ese tema que he dicho que me interesa más. Como otro antecedente de las emociones académicas encontramos el valor o valor percibido. El valor se refiere a cuán importante es esta situación para mí. Está a su vez relacionado con variables como la curiosidad que suscitan ciertos conceptos o con la congruencia con las metas futuras. Por ejemplo, en un examen sí cuenta un gran porcentaje de la nota. En una clase sí es un tema que yo juzgo es de mucha importancia para mi futuro desempeño profesional o si creo que es algo que va a caer en el examen, por ejemplo. Atendiendo a estas definiciones y estos ejemplos que hemos visto, podemos empezar a intuir que los antecedentes de las emociones académicas podrían estar más relacionados con la forma en la que se imparten los contenidos y no tanto con los contenidos en sí. Es decir, se vuelve importante prestar atención a la metodología de enseñanza y aprendizaje que se emplea en el aula. A raíz de esto, nosotros proponemos una metodología de enseñanza y aprendizaje que se apoya en 4 pilares: el aula invertida, el auxiliar docente, las habilidades interpersonales del docente y la evaluación creativa. Vamos a ver a continuación un poco más en detalle cada uno de ellos. El aula invertida implica una inversión de los tiempos de trabajo tradicionales. Generalmente, el primer contacto con los contenidos se lleva a cabo en el aula, el docente los imparte a través de una clase que puede ser más o menos magistral y los ejercicios que son más prácticos se llevan a cabo fuera del aula de forma más autónoma. En el aula invertida, estos dos tiempos de trabajo se vuelven del revés, de forma que este primer contacto con los contenidos se lleva a cabo durante un tiempo de estudio autónomo, por ejemplo, viendo vídeos o mediante lectura, y luego en el aula se llevan a cabo actividades más prácticas con el objetivo de asimilar estos contenidos e incluso ampliarlos. ¿Esto qué implicaciones puede tener? Que durante el tiempo de estudio autónomo se puede controlar mejor el propio ritmo, se puede volver sobre lo que es más difícil o sobre lo que se valora como más interesante y por lo tanto ahí comenzamos a intuir mayor control
y mayor valor percibido, y que además en el aula se puede ampliar el contenido más útil o interesante para los y las estudiantes, además de que se cuenta con el apoyo del docente en actividades que suelen ser de mayor complejidad. El auxiliar docente se refiere a un antiguo estudiante que ya cursó la asignatura, que la superó con un notable éxito y que ahora asiste al docente en sus labores en el aula, generalmente mediante la dinamización de las clases. ¿Por qué es tan útil esta figura? Por su proximidad con el resto del estudiantado. Su proximidad en edad, pero también porque tienen un lenguaje compartido. El auxiliar suele tener una mayor facilidad para detectar los contenidos que son más difíciles, sabemos que esto está relacionado con el control, y puede encontrar una mejor forma de trasladarlos a sus pares, ya que ya ha cursado la asignatura y ha conseguido asimilarlos. Además, tiene unos intereses más cercanos que el docente generalmente al resto del estudiantado, y esto le puede ayudar a poner ejemplos o a detectar aquellas cosas que pueden suscitar un mayor interés, es decir, todo aquello que está relacionado con el valor. Además, promueve una mayor cercanía en la relación entre el equipo docente y el resto del estudiantado. El tercer pilar hace referencia a las habilidades interpersonales de los docentes. Generalmente, cuando consultamos la bibliografía nacional e internacional acerca de qué es lo que los estudiantes piensan que es un buen docente, encontramos definiciones como honesto, justo, con buenas dotes de comunicación, cercano, y sin embargo estos términos son muy abstractos y realmente no nos proporcionan una guía de conducta. Nosotros hemos intentado recoger una serie de recomendaciones de acciones que pueden facilitar una buena relación entre el docente y sus estudiantes. ¿Por qué es importante estudiar las habilidades interpersonales del docente y prestarles atención? Por un lado, porque facilitan y mejoran otros componentes de la metodología, los otros tres pilares. Además, algunas acciones específicas que hemos podido recoger están relacionadas con los antecedentes de las emociones académicas, control y valor percibidos. Voy a poner ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, recordar las fechas. Esto proporciona a los estudiantes un mayor control y realmente no consumen mucho tiempo. Pueden también colgarse en el campus virtual, pueden programarse correos o puede incluso hacerlo el auxiliar docente. Relacionar los contenidos impartidos con los intereses del estudiantado. Esto, como hemos visto, está relacionado con el valor percibido, con la curiosidad por esos contenidos o incluso con la congruencia con las propias metas, ya que muchas veces los intereses del estudiantado están relacionados directamente con las competencias que tendrán que desarrollar para tener éxito en el mundo laboral. Si se preguntan los intereses al comienzo del curso o incluso el auxiliar también, de nuevo, puede echarnos una mano con eso, podemos aumentar el valor percibido de lo que estamos haciendo. Interesarse por las particularidades de cada estudiante, esto está relacionado con la neurodiversidad y de nuevo aumenta sobre todo el control, y dar un feedback formativo que puede aumentar la sensación de control percibido e incluso también de cierta forma el valor. Estas son solo algunas de las recomendaciones que hemos recogido y sin embargo creo que se puede intuir que van todas más o menos en una misma línea de actuación. El último pilar es la evaluación creativa. Generalmente en la universidad el método de evaluación más empleado suele ser un examen tipo test. Esto es un método más reproductivo, memorístico, frente a una evaluación creativa que se apoya más en la creación. Pongo un ejemplo, una infografía. Si pedimos a nuestros estudiantes crear una infografía acerca de un tema concreto o les damos una cierta libertad de elección con algunas pautas, esto es una evaluación más creativa. ¿Por qué es importante esto? Por un lado, estamos promoviendo la toma de decisiones, que no solo es una competencia transversal importante, sino que además favorece una mayor sensación de control percibido. Les permitimos explorar temas de interés en caso de que les hayamos dejado explorar algunas cosas o elegir el tema, y favorece el desarrollo de competencias transversales que no solo figuran en las guías docentes de las asignaturas de los grados universitarios o los másteres universitarios, sino que además están muy valoradas por los estudiantes actuales. Las evaluaciones creativas suelen acercarse más a la práctica profesional, lo que da una mayor sensación de valor percibido, ya que la empleabilidad es uno de los factores más tenidos en cuenta por los estudiantes universitarios de esta generación. Y además, por último, algo que es reseñable es que las evaluaciones tradicionales suelen llevarse a cabo en un día concreto. Suele ser un examen que se lleva a cabo en un día y hora específicos y esto despoja de la sensación de control en cierta manera, ya que todos podemos haber tenido un mal día, haber dormido mal, por ejemplo. Sin embargo, las evaluaciones creativas que se llevan a cabo a lo largo del tiempo no tienen este problema, ya que
les permitimos distribuir sus tiempos y sus ritmos de trabajo de la manera más adecuada y que más se adecua a ellos. Hemos visto antes que las habilidades interpersonales del docente aparecía como una recomendación tener en cuenta las particularidades de los estudiantes. La evaluación creativa es más flexible en ese sentido y les permite adecuarse a sus propios tiempos y ritmos y aprender además a trabajar en relación a ellos. ¿Qué resultados esperamos obtener con esta nueva metodología de enseñanza y aprendizaje? Por un lado, la disminución de las emociones académicas que afectan negativamente el aprendizaje, especialmente el aburrimiento, que como he dicho es el punto de partida de nuestros estudios, pero no solo, por ejemplo, también podríamos hablar de la frustración. Por otro lado, es muy posible que se promueva la aparición de otras emociones de valencia positiva, como pueden ser el disfrute o la satisfacción, ambas emociones académicas, una de ellas de proceso y otra de resultado. Creemos que estas emociones pueden estar también relacionadas con la motivación, como hemos visto inicialmente, y que si disminuyen las emociones que afectan negativamente a la motivación y por otro lado estamos teniendo emociones de valencia positiva, es muy probable que esta variable también aumente. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y estoy disponible en el mail que aparece en pantalla para cualquier duda, cualquier cuestión. Muchas gracias.